Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. Como cada noche aquí para analizar los temas noticiosos, los temas de la actualidad política, económico, nacional de República Dominicana y de el resto del mundo. Hemos visto cómo va transcurriendo este año, cómo diferentes estamentos de la vida nacional hacen sus planteamientos de lo que es el pasar de un año a otro en los diferentes escenarios en que nos movemos. Hoy, como hemos estado haciendo a lo largo de estos días, estamos haciendo un análisis sectorial. Y esta vez tengo un invitado especial con quien puedo hablar sobre el tema de su visión en el sector empresarial, porque fue un dirigente empresarial del Consejo Nacional de Hombres de Empresa por varios años como su director ejecutivo. En la experiencia de Estado en la administración pública también, porque fue director de uno de los principales instrumentos de diversificación y de ejecución de programas y proyectos del gobierno o de los gobiernos, como es la Dirección de Competitividad. Y como político fue candidato a senador en las elecciones pasadas, fue miembro del comité político del PLD, es actualmente miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y, lógicamente, con aspiraciones a una posición electiva. Rafael Paz, joven de la vida política, económica y social de República Dominicana, nos acompañará después de la pausa para analizar el 2022 y el 2023. Ya volvemos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Como les comentaba en la presentación, no es difícil hablar con una persona como mi invitado de esta noche, pero también es a veces complicado porque él en su vida joven ha tenido un tránsito importante en diferentes estamentos de la vida social, política y económica del país, y entonces él a lo mejor no priva, pero cuando habla da la impresión de que lo sabe todo y es más complicado para un entrevistador poder hacerle las preguntas que él no tenga la respuesta en la mano. Por eso yo no hago una entrevista con los amigos y con las personas que uno respeta. Yo prefiero hacer un conversatorio. Y así como yo lo voy a oír a usted, a él, y usted también, él me va a tener que oír a mí. Buenas noches, Rafa. Qué bueno que está con nosotros. Mi querido don Rudy, qué placer, qué gusto y qué honor estar con una institución del periodismo y de la vida nacional como es usted. Toda mi admiración y mi cariño. Yo decía en la introducción y ahora cuando comenzaba ya la presentación de nuestro conversatorio, que es complicado hablar contigo porque tú tienes una experiencia, pese a tu juventud, de haber estado en el sector privado, en posiciones ejecutivas del sector privado, que le da a uno una dimensión de conocimiento de la sociedad muy amplia. En el sector público, también en una posición importante, muy conexa con lo del sector privado, pero
que amplía ese conocimiento, y ahí entras en la parte de las lides políticas abiertamente, y después pasas entonces a las candidaturas, a la política, a los comités políticos y todo esto, donde también se tejen otras situaciones. Es cómodo hablar e incómodo hablar primero con el empresario, con el líder empresarial, el dirigente empresarial. República Dominicana ha vivido un 2022, un año como otro cualquiera, un año con altas y bajas. Sin embargo, un año signado por los reflujos de una pandemia, de una crisis, de una guerra. Si tú haces una evaluación de cómo ha sido este año, ¿por dónde tú crees que tuvieron las virtudes y defectos de nuestro país para enfrentar eso y de sus autoridades, claro? Mire, yo creo que hay que separar el análisis económico en dos. Primero, el análisis puro y duro del motor económico del país, de aquellos factores que hacen que la economía se mueva y crezca, los aspectos, digamos, macroeconómicos. República Dominicana ha tenido un nivel de inversión extranjera acumulada interesante, que ha permitido potenciar el desarrollo nacional y la economía en el plano local. Hay sectores importantes que se han movido de forma sólida, me refiero al sector zonas francas, atraído fundamentalmente por las importaciones de Estados Unidos, que funcionan como un tractor del aparato productivo nacional. El sector turístico con números importantes, con un crecimiento, digamos, robusto a partir del cese de la actividad turística con motivo de la pandemia, donde República Dominicana ha logrado articular una buena estrategia público-privada para potenciar el turismo y, obviamente, 2 años extraordinarios de remesas por parte de los dominicanos que están en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos. En un primer término, por el paquete de ayudas sociales que implementó el gobierno del presidente Biden, y en segundo plano por la reactivación económica de los Estados Unidos, que no ha sido una gran reactivación económica, pero ha habido, digamos, una gran cantidad de empleo con motivo, digamos, de este proceso de apertura de la economía. Que le da dinamismo a una diáspora como la nuestra. Correcto, que comienza a recibir salarios nuevamente y a enviar y a cumplir compromisos con sus familiares a nivel local y a invertir también en la República Dominicana. En esa parte macroeconómica, los fundamentos de la economía dominicana, tal como establecido el Banco Central, son sólidos. Sin embargo, está la dimensión social de la economía, datos sensibles o ámbitos sensibles como el empleo. En República Dominicana hemos tenido un nivel de desempleo superior a lo que teníamos previo a la pandemia. Teníamos un 5.9% de tasa de desempleo, hoy tenemos un 6.4% de tasa de desempleo. Todo esto a pesar de la reactivación de la economía y a pesar de los programas sociales. El otro componente sensible ha sido la inflación. Los dominicanos durante este año hemos experimentado el mayor nivel de inflación que hemos tenido en lo que recuerda toda esta generación. Me refiero a desde la crisis bancaria del año 2003. Todavía hoy la inflación en el ámbito, en el área de los alimentos, está en doble dígito. Hemos tenido, por ejemplo, precios históricos de productos como el pollo, que superan los 100 pesos, el plátano, que ha llegado a costar en los colmados hasta 35 pesos, que hoy tiene un precio por encima de 20 pesos en los colmados, en los supermercados. El huevo entre 8 y 10 pesos, la libra de arroz 45 pesos. O sea, una situación de precios de los alimentos que ha golpeado a la familia dominicana en su parte más sensible. Llegamos a experimentar o a tener en un pico histórico durante este ciclo, digamos, ¿verdad?, de más de 9.5% de inflación acumulada interanual. Eso ha desencajado a las familias y ha provocado niveles de incertidumbre y de desasosiego que se expresan en una amplia insatisfacción popular. Hemos visto que el gobierno no ha podido tomar medidas ni constantes ni efectivas para enfrentar esta situación. Un ejemplo claro de ello fue el proyecto de ley de tasa cero, que en su versión original
iba a descabezar a los sectores productivos nacionales, porque técnicamente República Dominicana iba a declarar un tratado de libre comercio unilateral con el mundo. Con el mundo. Eso fue modificado ante la posición firme de la oposición encabezada por la Fuerza del Pueblo y el reclamo de los sectores productivos nacionales. Un proyecto de ley, digamos, modificado fue sometido al Congreso y fue aprobado. Sin embargo, ese proyecto tuvo defectos importantes. En vez de promover la liberación de aranceles y de impuestos de las materias primas para que la industria local produjera alimento barato con trabajo dominicano, lo que constituyó fue la apertura de una competencia desleal, donde de momento usted podía importar pollos de Brasil sin impuestos, sin usted poder mandar ni un pincho a Brasil, y esos pollos subsidiados allá venían aquí a competir con los pollos locales. ¿Pero usted cree que era para competir en el consumo de las familias? No, porque aquí se come, la gente que tiene recursos come pollo fresco y el que, digamos, tiene una situación económica más vulnerable come pollo matado en una mesa. En una mesa, ¿verdad? La gente come el pollo fresco en sentido general. ¿Qué ocurre? Esos pollos que trajeron de Brasil, lo que fueron fue a las cadenas que sirven el pollo cocinado a la gente. Usted no lo ve. Entonces, fueron a los hoteles, fueron a los restaurantes y desplazaron la producción local. ¿Qué ocurrió? Los productores de pollo dominicanos, para cubrirse, tuvieron que reducir la producción. Y reducir la producción significa menos inversión y menos trabajo. Entonces, ese proyecto de ley terminó siendo un proyecto de ley de campo cero. Terminamos dándole un tiro a la economía agrícola, un tiro en el pie a la economía agrícola. ¿Y qué pasó con el empleo en el sector agrícola? Se depreció, se erosionó en un 10%, uno de los mayores deterioros que ha tenido la República Dominicana en uno de sus ámbitos. Entonces, vemos... Un boomerang entonces la medida. Totalmente, entonces fíjese, se pierden ingresos porque se liberan de impuestos todos estos productos, incluyendo pan sobao, incluyendo pan congelado, pan de agua. ¿Usted está oyendo? O sea, los panaderos dominicanos de momento tuvieron que competir con todos los panes del mundo. ¿Y qué ocurrió? Se pierden ingresos fiscales por ese concepto, pero además el gobierno no se da cuenta de su error y después dispone un paquete de subsidios para el sector agrícola. Entonces es un doble gasto que termina impactando las finanzas públicas y que al final el gobierno trata de solucionar un problema que él mismo generó tomando una medida equivocada. Y el país pierde tiempo y dinero en medidas inefectivas de parte de un gobierno que demuestra que no tenía un plan para enfrentar una pandemia o una situación post-pandemia que se veía venir al momento de que tomó posesión. Si analizamos en el tema económico y le ponemos ya un punto más o menos ahí, ¿cómo tú evaluarías la gestión este año? En una escala de 1 a 10, por ejemplo, para ponerle un punto de referencia. Para los que tienen la economía ha ido, digamos que bien, pero para la mayoría del pueblo ha sido un año de penurias, un año de atravesar la situación económica más difícil de que su memoria tenga registro desde la crisis financiera. Pero provocado por las autoridades, por malas medidas o provocadas por todo lo que te planteaba la crisis, incluyendo la guerra. Bueno, hay un componente internacional, evidentemente, pero había medidas que debía tomar el gobierno para evitar que aspectos como la inflación subyacente, que es la que se origina localmente, no terminara afectando a los dominicanos. Un ejemplo de ello fue la gran expansión monetaria que hubo en el año 2021 con el objetivo de reactivar la economía. Y usted sabe lo que produjo esa gran expansión monetaria y esas medidas económicas del año 2021, que 400,000 dominicanos se fueran a la pobreza. El Banco Central y el gobierno dominicano privilegió, o sea, le abrió la llave a la reactivación económica sin proteger a los más vulnerables. Entonces trató de hacerlo en el año 2022. No, debió hacerse un plan integral en aquel momento. Y eso era lo que iba a evitar que tanta gente pasara a la pobreza. Si hacemos
una valoración del gobierno, y ahora voy a la parte de tus experiencias en la administración pública. Si hacemos una evaluación del gobierno como un todo, como una estructura de gobernanza, ¿cómo tú lo evaluarías en este año? Mire, yo creo que hay, y nadie lo puede negar, hay un presidente con muy buenas intenciones, que ha tenido la incapacidad de convertir esas buenas intenciones en acciones a favor de los dominicanos, un gabinete que se ha tambaleado de forma importante. Fíjese que el presidente o el gobierno perdió al ministro de la presidencia, que tuvo que salir por razones X, pero tuvo que salir, y perdió al ministro que maneja la cartera más importante del país, Educación. el Ministerio de Educación, que al momento de su salida entonces queda reflejado que durante esos 2 años, según palabras del propio ministro actual, no se tomaron las medidas que debieron tomarse para mejorar aquello con lo que el presidente se había comprometido cuando tomó posesión, la calidad de la educación. En adición a eso, en la parte económica hemos visto una gestión que no ha podido proteger a los más vulnerables y un nivel de inversión pública que cae al nivel más bajo de la historia dominicana. El año pasado hubo una inversión pública de apenas un 7.5% de todo el presupuesto. Este año llegará a un 8 o un 9. Es decir, cuando usted compara esto con el promedio de inversión de los últimos 10 años, que fue entre un 17 y un 18%, usted ve que la inversión pública cayó a la mitad. Entonces, no es de sorprenderse que el modestísimo crecimiento de los empleos orgánicos, cuando hablo de crecimiento no es que se ha mejorado la tasa de desempleo, no. Los empleos que se han ido creando este año no son en sectores claves como la construcción y el sector agrícola, han sido en el Estado. Porque además de todo, y eso nos conduce al otro elemento vinculado al gobierno, la promesa de reducir la nómina pública se quedó simplemente en eso, en promesa, porque además ahora tenemos más de 40,000 empleados públicos adicionales con motivo de las decisiones que ha tomado el PRM en el gobierno. Y la deuda pública, ese es otro de los grandes temas. Sí, porque los déficits se han cubierto con deuda pública. Y se ha seguido expandiendo el nivel de endeudamiento, aunque el presidente ha utilizado el concepto de la relación deuda-PIB para tratar de señalar de que hubo una reducción de la deuda. En términos prácticos, la deuda total de la República Dominicana lo que ha hecho es aumentar en miles de millones de dólares. ¿Cómo tú analizas el tema de la función de gestión en 2 años de administrar crisis? Pero específicamente en este año, cuando ya la crisis debía comenzar a tener un perfil de salida más lógico que el del 20 y el 21. El problema yo creo que radica ahí, don Rudy, en que este gobierno llegó con una narrativa del mejor gobierno de la historia de la República Dominicana para hacer grandes realizaciones. En un contexto de crisis, el gobierno no aceptó durante más de 1 año y medio que estábamos en medio de una crisis. No existía ese concepto en los discursos oficiales. Tardaron 1 año y medio para comenzar a entender y a reflejar en sus discursos, en su gestión, en su manera de gestionar, la gestión de la crisis. Ese es el pecado original de esta administración. Usted no puede llegar en medio de una pandemia con lo que se iba a derivar de allí, habiendo estallado un conflicto geopolítico en Ucrania. Y fíjese que no hablo de una guerra, hablo de un conflicto geopolítico. La guerra es solo una manifestación de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Hay una confrontación evidente entre 2 modelos. El modelo occidental, encabezado por los Estados Unidos y Europa, y un polo oriental que encabezan China y Rusia, pero al que se suman países como Arabia Saudita, Irán, la India, oiga bien, países que eran más alineados con Occidente y que están reclamando una participación igualitaria en la gobernanza global. Entonces, eso ha producido un choque directo en Ucrania, donde Rusia está protegiendo
digamos, la zona geopolítica más vulnerable para ellos, o geoestratégica más vulnerable, y Occidente apoya a Ucrania en esta confrontación. Eso produce unos efectos en los mercados internacionales porque hace aumentar los costos de las materias primas o de los commodities, principalmente los alimentos, porque es la zona más productiva del mundo de cereales la que se está, digamos, afectando, y todo esto iba a tener un efecto en la economía dominicana, como en efecto lo tuvo. Pero como el gobierno estaba concentrado en hacer propaganda, en vender ilusiones, y le puedo poner un caso concreto, porque todo lo que yo afirmo le pongo la cifra, don Raúl. Okay. Luis Abinader en la campaña prometió crear 600,000 empleos en 4 años. Cuando llegó al gobierno, elevó la promesa a 1,000,000 de empleos. Usted recuerda las vallas puestas en toda la capital y en el país, 1,000,000 de empleos en 4 años. Óigame, lo que ha hecho es decrecer el empleo. Pasamos de un 5.8% de tasa de desempleo a un 6.4%. Bueno, pues la crisis de la pandemia fue un motivo. Claro, pero Cierre. en ese momento, ¿usted sabe lo que era correcto? Ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Van a ser años difíciles, pero vamos a hacer todo lo posible para que los dominicanos nos mantengamos unidos y echemos para adelante y enfrentemos esta situación. Y el gobierno va a tomar un plan de emergencia para enfrentar los efectos de esta pandemia, los efectos de esta confrontación internacional, y vamos a buscar todas las oportunidades para los dominicanos. En cierto modo eso se dijo, pero se practicó. Mire, quizás no se dijo con esas mismas palabras que tú lo planteas, pero en cierto modo fue el planteamiento, pero se practicó, es lo importante. Exacto, es que el lenguaje del gobierno son las medidas. Los discursos públicos se quedan en eso, don Rudy. Si no están acompañados de las medidas que traduzcan eso a realidad, entonces es simplemente demagogia. Y yo creo que ese es si usted me preguntara a mí, ¿cuál es el problema de fondo de esta administración? Es que lo que se dice no se convierte en acciones. Fíjese, el presidente ha ofrecido 10 extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No ha comenzado ni 3 todavía. Entonces, es ese desfase entre lo que se dice y lo que hace, lo que tiene al pueblo, en cierta medida, con unos niveles de incertidumbre amplios. ¿Y qué ha hecho la gente? Ha comenzado a poner sus ojos en el hombre de experiencia, con capacidad de gestión de crisis y con el liderazgo nacional e internacional para conducir al pueblo dominicano en momentos como este. Pues yo te preguntaría, porque yo entiendo lo que me planteas y perfectamente bien, pero nadie va a una posición a hacerlo mal. ¿Qué es lo que ha fallado para hacerlo bien y cumplir con eso desde tu óptica? Porque tú me entiendes lo que te quiero decir. Tú no vas a una posición y tú no vas a ser el jefe de una empresa para quebrarla. Tú vas a tratar de ganar y ponerla a producir y ganar dinero, por ejemplo. Pero en el camino, ¿qué pasa que no haces eso o que no se convierte eso en una realidad? Y yo lo planteo en la óptica del gobierno. Mire, yo soy un estudioso de la historia y me dedico a la actividad política hoy. En mi proceso de formación he dedicado tiempo importante a leer y analizar los planteamientos de los políticos de mayor incidencia en el siglo XX. De manera clara y evidente, el hombre con mayor experiencia de Estado en la República Dominicana en el siglo XX fue Joaquín Balaguer. Y Balaguer, en sus análisis, en sus discursos sobre su competencia más importante en, digamos, el tramo democrático, que fue el PRD, decía que los PRDistas, que son los PRMistas de hoy, claro, o sea, PRM, PPH, PRD, son exactamente lo mismo. Y mucha gente dice, no, son diferentes. Esta PLD. Diferente. Que salió de ahí, pero no es el caso. Diferente, pero Sonia Guzmán es la hija de Antonio Guzmán y es la embajadora en Washington. Orlando, mi fallecido amigo, Orlando Jorge Mera, era el ministro de Medio Ambiente y era el hijo de Salvador Jorge Blanco. Y Luis Abinader era el hijo de José Rafael Abinader. Las figuras más Y el ministro de Trabajo fue el ministro. el hijo de Atuey de Camps.
y así por el estilo. Es el mismo núcleo social y político. Decía Balaguer del PRD, es un grupo político que durante las campañas tiene planteamientos radicales e incisivos y que aparenta saber manejar la cosa pública, pero que cuando llega al gobierno toma medidas que distan mucho de lo que plantearon en la campaña y se dedican a servir a grupos particulares desde el gobierno. Esa era la conceptualización que hacía Joaquín Balaguer. ¿Tú las asumes sobre el gobierno actual? El grupo que hoy gobierna la República ¿Tú las asumes Dominicana. como un símbolo del grupo gobernante actual? Mire, yo creo que la sabiduría de los siglos se considera sabiduría por razones de mucho peso. ¿Y quién sería yo para no aplicar lo que evidentemente es aplicable a ese grupo que planteó un líder de la categoría de Joaquín Balaguer? Si yo te dijera que yo creo que uno de los problemas principales del país, tú has enfocado mucho el problema de la economía, de la vulnerabilidad de sectores muy amplios de la sociedad dominicana y de sus perspectivas de mejoría. Pero yo le tengo mucho respeto a la paz social y dentro de esa paz social, además del tema de la economía, que es de primera línea, también está el tema de la seguridad pública. ¿Qué valoración tú tienes del tratamiento a la seguridad pública durante esta gestión, este año, 2022? Mire, yo mismo he sufrido la mala gestión de la seguridad y de la delincuencia de este gobierno. Lo que nunca había pasado en mi caso, que un ladrón entrara a mi casa en la madrugada a intentar robar en mi hogar. Y no solo es mi caso, es el de mucha gente. Hemos tenido una serie de expresiones delictivas que no se veían en la República Dominicana. Aquí habían atracos e intentos de robo descuidista, pero entrar a las casas habitadas de noche, de manera sistemática, secuestrar o mantener como rehén durante 40, 45 minutos a una familia, son intentos de otros tipos de delitos como los secuestros y ese tipo de cosas. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Recuerdo la campaña, recuerdo a Luis Abinader caminar en los barrios del país acompañado de un personaje hoy oscuro de la política norteamericana, Rudolph Giuliani, diciendo que Giuliani le había traído un plan para resolver el problema de la delincuencia en la República Dominicana, que en 2 años, desde que asumiera la presidencia, se iba a reducir a la mitad los índices de delincuencia del país. Llega Luis Abinader al gobierno y de momento desaparece el plan Giuliani de la escena y se lanza un programa extraño llamado Mi País Seguro, porque se lanza en un barrio. Mi País Seguro en un barrio, en Cristo Rey. Y lo que plantean es que la gente entregue las armas y se la cambian por comida o por juguetes o no sé por qué cosa. Y usted ve una gestión de la policía, bueno, se lanza una reforma policial, se forma una comisión con muchísimas personas notables, pero va pasando el tiempo y la situación lo que hace es deteriorarse. Hoy no sabemos todavía dónde está el plan Giuliani, pero tampoco tenemos unos resultados a corto plazo de lo que ha sido la llamada reforma policial. Y el pueblo está desesperado. Ante eso, el gobierno vuelve a reaccionar tarde y comienza a tomar las medidas prácticas que tiene que tomar, porque es un tema práctico. Gobernar no es un asunto de convocar mesas y de lanzar reformas amplias. O sea, todo eso es parte del ejercicio de planificación, organización y diálogo de un gobierno, pero hay una parte de ejecución práctica que es la que debe guiar el día a día y es la que hace que los ciudadanos puedan sentir que el gobierno actúa y trabaja e incide en lo que le pasa a la gente. Medida tomada por el gobierno, recomendada por nosotros. Yo publiqué un artículo en el Listín Diario hace unas semanas que se llamaba Propuesta de Prevención Radical. Una de las medidas, el patrullaje por polígono o por cuadrante. Una medida más que necesaria para tomar el control de las calles. Ese tipo de medidas son las que inciden en que se reduzcan de manera importante los índices de delincuencia, principalmente en las grandes ciudades, que es donde está
digamos, esta expresión más desoladora de la delincuencia. Otra medida importante, en Santiago se tomó, pero aquí no se ha tomado. Hay que sacar la mafia que se ha apoderado de los semáforos, de las esquinas del Gran Santo Domingo y específicamente del Distrito Nacional. Eso no son pedigüeños, eso no son vendedores ambulantes. Ahí hay una mafia que controla esas esquinas y que gana muchísimo dinero alquilando esos espacios. Y eso es fruto de la delincuencia. Y eso produce delincuencia además de todo. Porque ahí anidan muchísimas cosas que no se ven, que no se ven. Aquí hay que tomar el control del territorio y de las calles. ¿Cómo es posible que se permita que sin ningún control guaguitas anunciadoras estén circundando todos los barrios bajo el pretexto de comprar cosas viejas? Eso no es posible, don Rudy. Eso es un sistema de levantar información en muchísimos casos para ver las casas que son vulnerables y dónde hay gente y dónde no hay gente. Lo que pasa es que no se ve. Las ciudades que han sido exitosas en la gestión de su seguridad han sacado a los pedigüeños de las calles ahí y muchos de esos vendedores ambulantes, y eso se organiza porque la gente tiene que hacer comercio y ganarse la vida, es necesario, pero no a costa de la seguridad de toda la otra parte de la sociedad y bajo esquemas que generan un velo oscuro que permite que se escondan cosas que terminan afectando al pueblo. Esas son las medidas que hay que tomar. Bueno. Romper eso. Rafael Paz, permíteme una pausa en este punto y ustedes también, porque hemos agotado una parte de este conversatorio de análisis de este año y la situación del país, pero yo quiero entrar ahora en el tema. Estamos en el año que viene en una situación de preelecciones y aquí yo creo que hay actividad política 26 horas de las 24 que tiene el día. Las otras 2 horas, que son 28 de las 24 horas, se la dedican a la pelota. Permítame la pausa. Y a la vuelta seguimos analizando el 2022 y qué nos espera el 2023 con Rafael Paz, dirigente de la Fuerza del Pueblo, un hombre del sector privado, un hombre del sector público, un hombre que tiene también aspiraciones políticas. Ya volvemos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Rafael Paz, un hombre del empresariado dominicano, un hombre de experiencia de Estado en posiciones públicas, un hombre de la política dominicana, radicado en la parte de la oposición a las autoridades actuales, al gobierno, al partido de gobierno en este momento, un hombre de la Fuerza del Pueblo. El 2023, un año de política. El 2022 de preparación para esa plataforma preelectoral del año que viene. Y seguimos en política. Rafael, gracias por estar con nosotros, por continuar hablando de estos temas. ¿Qué se vislumbra para el 2023 en el accionar de la política? La correlación de fuerzas, pero no cuantitativa, sino la correlación de fuerzas de cara a lo que la gente espera. Las promesas de siempre, pero realmente hacia dónde puede estar la expectativa de la gente. Mire, me gustaría comenzar enfocando cómo nosotros, desde la Fuerza del Pueblo,
estamos abordando la situación política nacional Claro. y, digamos, los retos del pueblo dominicano. Nosotros hemos definido la Fuerza del Pueblo como un partido de causas y un partido conectado íntimamente, no con la diatriba y el combate político tradicional, sino en el acompañamiento del pueblo en aquellas causas que le son sensibles. Fíjese que nuestra agenda y nuestros planteamientos están vinculados no a temas necesariamente partidarios, al costo de la vida, a la delincuencia, a el sistema eléctrico nacional. Y no solamente criticamos la acción gubernamental, sino que hemos constantemente formulado propuestas para la gente. Nos hemos ido convirtiendo en una alternativa crítica pero positiva que permite que la gente tenga un horizonte claro de hacia dónde iría un gobierno de la Fuerza del Pueblo encabezado por Leonel Fernández. La Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, 3 años de creación. El año 2021 fue definido como el año del despegue. Este es el año del avance. El año que viene es el año de la consolidación y el año 2024 es el año de la victoria. A la fecha, la Fuerza del Pueblo tiene 1.400.000 miembros en su padrón, un padrón inteligente y tecnológico. Nosotros no solamente tenemos identificadas a las personas, sino que sabemos exactamente dónde está para llevarlo a votar el día de las elecciones. Y hay una relación constante con el partido a través de los mecanismos electrónicos. Para febrero del año que viene tendremos 1.500.000 y la meta a junio de ese mismo año es haber recuperado la base histórica de apoyo del doctor Leonel Fernández y hoy de la Fuerza del Pueblo, que son 2 millones de dominicanos. Eso equivale aproximadamente al 40% de la intención de voto de los electores de la República Dominicana. Usted ha visto una migración extraordinaria de dirigentes, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, sino incluso del partido gobernante. Un caso emblemático de una provincia como la de Monteplata, Alberto Tavares, ex precandidato a senador en la provincia Monteplata, pasó a la Fuerza del Pueblo y una cantidad importante de regidores del PRM en distintos lugares han pasado a la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué? ¿Cómo se explica este fenómeno de gente que está en la administración, cuyo partido está en el gobierno pasando a la oposición? Normalmente lo que ocurría era lo contrario. Es lo que siempre pasa. Pero ¿qué ha ocurrido? Es que hay un nivel de decepción extraordinario con el desempeño de este gobierno. Y muchos de los que trabajaron desde la base del Partido Revolucionario Moderno para llevar a Luis Abinader al gobierno dominicano se han visto excluidos o han visto una práctica gubernamental que dista de lo que eran sus aspiraciones de defensa a los sectores populares, que era lo que planteaba el PRM como lo planteó el PRD. Entonces, esa situación, esa incoherencia ha hecho que mucha gente gire sus ojos a la Fuerza del Pueblo. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo siempre aclaro lo siguiente, miren, yo tengo mucha gente querida en el PLD. Allí agoté una militancia de más de 22 años, primero en mi provincia natal, donde crecí, Monteplata, luego aquí en la capital como joven, y luego, digamos, también de una que otra pausa por mis responsabilidades en el Distrito Nacional. Lamentablemente, el PLD está en un proceso de... Es como si tuviera una hemorragia que no se detiene. Un sangrado que no se detiene. Y tratan de atribuir esta situación a algunos factores externos, pero no tiene que ver con eso. A veces, cuando un cuerpo pierde el espíritu, no importa lo fuerte que sea, termina deteriorándose. Entonces, lo que espero y lo que se visualiza es que esa hemorragia de dirigentes saliendo a la Fuerza del Pueblo se acentúe durante este año. Porque la gente siente hoy la esperanza de volver, de que el bochismo vuelva al gobierno, y lo que visualiza es que la manera más certera, no solo de ganar las elecciones, sino de hacer un gobierno acorde con las expectativas nacionales,
es que Leonel sea el presidente. Pero si se desangra el PLD, para usar el mismo símil que tú usas de la hemorragia, a costa de ser desangrado por la fuerza del pueblo, eso aleja la posibilidad de que hayan o acuerdos políticos de la oposición, estoy hablando de la oposición en este caso, o de que haya entusiasmo de PLDistas que quisieran votar o pudieran votar por el candidato de la fuerza del pueblo en un momento determinado, porque entonces podría eso acrecentar un resentimiento, por así decirlo, por tú haber sido el causante de que mi partido, mi organización se desangrara. Miren, yo pienso que si ese desangramiento se diera sobre la base de métodos ilegítimos, pudiera haber espacio para eso. Pero lo que está habiendo es un movimiento natural de gente, que nadie le está obligando a venir, es que están viniendo por su propia voluntad. Y cuando un dirigente político, cuando un militante decide abandonar una organización, no hay quien lo pare. Es una fuerza interna que lo lleva hacia donde su corazón le indica que su visión, que sus intereses respecto del país se ven garantizados. En el caso nuestro, ustedes se fijan que no hay agresión mayor desde el discurso de la Fuerza del Pueblo hacia esa organización, todo lo contrario. El presidente Fernández ha sido claro, y la dirección política y nosotros estamos concentrados en una lucha campal con el gobierno dominicano, que es el que toma medidas o no toma en perjuicio del pueblo dominicano. Que se va a presentar en el 2023. Así es, porque la Fuerza del Pueblo está asumiendo una posición firme de oposición al gobierno de Luis Abinader, con el objetivo claro de desplazarlo del poder. Pero no para nosotros ir al gobierno y tener el poder. No se trata de eso. Se trata de una visión de conducir al pueblo dominicano por el camino del progreso, del desarrollo, del avance, para que los niños dominicanos puedan tener desde el preprimario, por ejemplo, inglés por inmersión, para que seamos una nación verdaderamente bilingüe, insertada internacionalmente, para que haya una solución integral al problema de transporte en la República Dominicana, concluyendo las obras del Metro de Santo Domingo, generando las condiciones para que haya una interconectividad a nivel, digamos, de los troncales de desarrollo, Santo Domingo-Santiago con un tren de carga y de pasajeros, Santiago, Montecristi, Manzanillo y Puerto Plata, para conectar el norte y la región este del país. Bueno, una cosa es el planteamiento, otra cosa es la ejecución. Recuerde que si a Leonel se le reconoce por algo, es por la capacidad de ejecutar cosas, incluso con la férrea oposición de los opositores de siempre. ¿O usted no recuerda el Metro de Santo Domingo? Que había gente que se oponía al metro, que el país no necesitaba eso, que eso era un lujo, que eso era un tollo, llegaron a decir, que no iba a funcionar. La obra más apreciada por los dominicanos. Que no iban a pasar por esos hoyos. Que no iban a pasar por esos hoyos. Hipólito Mejía llegó a decir que iba a llenar de tierra los túneles de la capital y que iba a sembrar yuca ahí. Entonces, ¿a qué me refiero? Un gobierno que modernice y transforme la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo es el único partido de la República Dominicana que tiene 1.500 proyectos de desarrollo nacional proyectados al año 2024 a través de RD 2044. Entonces, ¿se mantiene ese mismo lema hacia el 2044? Bueno, digamos, es una mirada de largo plazo. Sí. El eslogan de la campaña llegará en el momento en que se diseñe la campaña y que arranque la campaña presidencial, pero nosotros mantenemos una mirada de la República Dominicana de largo plazo. Fíjese, la gente me pregunta, ¿por qué Leonel otra vez? Leonel no había hecho, ¿qué ofrece nuevo? Digo yo, ¿por qué Leonel? Porque Leonel y la Fuerza del Pueblo, nosotros, somos el único equipo político que tiene una verdadera mirada de largo plazo en la República Dominicana. Leonel se fue en el año 2012, pero dejó una estrategia nacional de desarrollo a 2030. Hoy no hay un 25% de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo cumplidos. Una guía para lograr que la República Dominicana se condujera por el camino del progreso
de las oportunidades y del desarrollo. Y lamentablemente no ha habido la capacidad de ejecución para llevar eso a realidad. Entonces, cuando él cumplió su propio partido, del que era presidente hasta el 2019. aunque hubo un gran avance, hubo un avance, pero se necesita más. Se necesita más. Y nosotros tenemos que proyectar el país en una nueva estrategia de desarrollo porque el 30 está ahí. Cuando se elija Leonel presidente en el 24, llegará inmediatamente, el próximo proceso electoral será en el 28. Ya tendremos que haber perfilado una estrategia nacional de desarrollo a 30 años, que sea quizás República Dominicana 2026 al 2056. Es decir, una mirada amplia para lograr que República Dominicana se convierta en un país ya no en vías de desarrollo, sino que logremos convertirnos en un país desarrollado. Rafael Paz va a participar directamente en el proceso electoral en busca de una posición electiva. Mire, en el proceso pasado nosotros tuvimos grandes logros. Fuiste candidato a senador. Fui el candidato a senador de la capital. Logré la mayor votación de la organización a la que pertenecía, casi 150,000 votos, por encima del entonces candidato presidencial de mi partido. Y 5 puntos por encima de la votación general de esa organización en los otros niveles. Pues estabas en esa ocasión en el PLD. Correcto. Sí. Logramos un nivel de reconocimiento importante y a diferencia de otros políticos, pasaron las elecciones y seguimos exactamente con la misma presencia, el mismo compromiso. No nos hemos parado un día. A partir de ahí llegué al comité político del PLD, salí del PLD, entré a la Fuerza del Pueblo y he estado constantemente trabajando con la gente. Hoy nuestros niveles de reconocimiento, de favorabilidad, son bastante elevados. Si las elecciones a la senaduría fueran hoy, ganaríamos a la contendora más fuerte, que es la actual senadora, por más de 15 puntos. Pero no bailarías otra vez con ella para decir más o menos que están parejos. Mire, porque bailaron bien los dos. Déjeme decirle. Yo recuerdo aquel spot, a mí me gustó porque se veían dos personas jóvenes y con una visión diferente. Damos un ejemplo de que la vida no es pelear en un país tan pequeño. A mí me gustó esa manifestación de afectiva. Así es, y es que esa es la democracia, es la confrontación de las ideas y las posiciones sin llegar a las diferencias personales. Yo tengo grandes amigos en el PRM, Eduardo Sanz Lobatón es mi amigo, David Collado es mi amigo, Ito Bisonó es mi hermano, Joel Santos es mi amigo, el propio Luis Abinader, tengo una gran relación con él. Que yo critique su accionar no significa que yo lo detrate como persona, y lo mismo pasa con la senadora actual. Sin embargo, a pesar de ese posicionamiento y de esa fortaleza, he dicho, yo no estoy casado con ninguna posición. Si tengo que ser candidato a senador, seré candidato a senador. Si tengo que ser candidato a alcalde porque lo requiera mi partido y porque nuestra figura sea la clave para la victoria, lo haremos. Y en donde me necesiten, ahí estaré, como un trabajador, como un guerrero, con propuestas concretas para la gente, con un equipo de profesionales acompañando ese proyecto, jóvenes, mujeres, gente de experiencia, con capacidad, para no solo ganar, sino hacer una gestión que sea de orgullo para los capitaleños y para los dominicanos. Yo no estoy en un proyecto político de corto plazo. Mi visión es de largo plazo. Yo estoy construyendo un espacio político de representación de los mejores intereses de la República Dominicana para juntos contribuir al desarrollo nacional y lograr que la fuerza del pueblo trascienda en el tiempo y sea la organización que pudo hacer cumplir el sueño de los padres de la patria. Un país justo, inclusivo, desarrollado, avanzado, de gente buena. Un crisol de gente de diversas partes del mundo que hacen de esta tierra de azúcar morena su patria, su lugar de hábitat, su lugar de amor. Y podemos hacer una campaña política en el 2023 con un panorama tan complejo como el que tú planteas para el año que viene. ¿Tú crees que la política pueda navegar por buenos mares? Mire, el año que viene va a ser un año difícil. Los mejores analistas económicos así lo han planteado, y los actores económicos y financieros importantes.
pero la política de verdad se hace al lado del pueblo, en función de las necesidades del pueblo. Si hay un año difícil, lo que tienen que hacer los dirigentes es acompañar a la gente en esa dificultad y convertir en acción política los reclamos, los sentimientos, los deseos y las aspiraciones. A eso nos dedicaremos y ese es el propósito de la Fuerza del Pueblo. Por eso, en el 23 avanzaremos y en el 24 ganaremos. Gracias, Rafael Paz, por compartir conmigo este conversatorio sobre lo que ha sido este año, el año que viene y una visión más amplia de la situación política, económica y social de República Dominicana. Te deseamos un buen inicio del año y que se te quite esa gripe que tienes. Dios mío, este frito tiene a todo el mundo, tiene a mucha gente con un pequeño resfriado y yo estoy entre esa gente. Pero qué bueno que es el Pero frito. no nos detenemos. Qué bueno que es el frito. Así mismo. Felicidades, Rafael Paz, amigo de muchos años y una persona con quien se puede hablar, se puede disentir, se puede estar de acuerdo, se puede discutir como caballeros y como ciudadanos de este país. Gracias de nuevo y a ustedes gracias por haberme acompañado en este conversatorio con Rafael Paz, dirigente de la Fuerza del Pueblo, con una visión muy amplia de lo que es la República Dominicana. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.